El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo: si siguen aumentando los casos, pediremos un último esfuerzo a los ciudadanos. Al día de hoy tenemos 20.081 casos totales confirmados en la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente han fallecido 415 personas, lo que hace una letalidad de 2.07%. Aquí lo que ustedes pueden ver es la curva de casos diaria. Muy en la base, en amarillo, está la curva de fallecidos diaria. Como podrán ver, la semana pasada, para los últimos días de la semana, hemos tenido un aumento significativo de los casos. Nuestro R al día de hoy es 1.13, es decir, que está progresando, pero está progresando a una velocidad relativamente contenida. Ahora, si la curva sigue progresando sistemáticamente, nosotros siempre hemos comunicado que en algún momento, si eso seguía ocurriendo, íbamos a tener que pedirle un último y un mayor esfuerzo a la gente para que vuelva, que podamos hacer el último esfuerzo y podamos poder pasar la peor parte de la curva. Y para eso era muy importante, y fue y será muy importante, el vínculo nuestro con los ciudadanos, el dialogar y mostrar la información muy transparentemente. Para ello mostramos siempre la información al detalle de lo que pasa en la ciudad y siempre nos esforzamos en cada etapa de la pandemia para dar la mayor cantidad de libertades posibles. Eso fue todo lo que estuvimos haciendo el último mes. De manera que si, un poco completando tu pregunta, si nosotros viéramos que en los próximos días efectivamente se sigue sosteniendo la tendencia en alza, seguramente vamos a pedir a los ciudadanos un último esfuerzo para poder pasar la peor parte y luego ya intentar ir desandando esta cumbre, descendiendo el R debajo de 1, ¿no es cierto? Esa es la estrategia general. Y las camas, siempre dijimos, nosotros tenemos 400 camas de terapia intensiva, hasta anoche 178 en el subsector público, estoy hablando, ¿no es cierto? Están ocupadas, y el subsector privado tiene 1.600 camas de terapia intensiva, y estamos trabajando con ellos para discriminar con más claridad cuáles pueden ser dedicadas al COVID o no de esa cantidad, pero tienen una ocupación que está un poco arriba del 50%. Estamos observando día a día la evolución de la curva de casos. Vamos a esperar hasta el día jueves o el día viernes para poder confirmar y definir esa evolución. Y de acuerdo a la evolución que tenga, vamos a proponer qué tipo de restricciones deberíamos tener. Pero decididamente, venimos insistiendo hace mucho tiempo, un elemento esencial para disminuir críticamente es el tema de la circulación, sobre todo del transporte público. Y luego, por supuesto, que veremos de acuerdo a la intensidad de los casos y la evolución de las curvas y una mirada más metropolitana de la realidad también, las propuestas que hacemos en colaboración con Nación y provincia. Y después de las manifestaciones, yo he dicho siempre aquí nuestro parecer. Nosotros tenemos una larguísima cuarentena que ha sido extremadamente exitosa en evitar una catástrofe sanitaria y mucho dolor social en nuestro país, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Y eso ha sido una gran ventaja que hemos tenido los argentinos. Cualquiera puede ver la infinidad de países que han tenido situaciones extremadamente más complejas que las nuestras. Ahora, esa cuarentena ha traído como consecuencia que la ciudadanía, en términos económicos, sociales, afectivos, de la salud mental, ha ido perdiendo su capacidad de poder acompañar. Y los gobernantes no nos tenemos que enojar con la realidad, la tenemos que comprender y tenemos que colaborar, porque para eso somos los que tenemos que estar atrás del cuidado colectivo y poder comprender el emergente colectivo para poderlo regular en términos de políticas públicas. Es una cuestión no solamente de proponer, sino también de comprender y expresar lo que está pasando. Entonces, dado ese escenario, y dado que esta pandemia es tan dolorosa y genera tanto daño en los derechos individuales de la gente, nos parece que las expresiones públicas son un elemento absolutamente entendible dentro de una situación tan dolorosa. Y nosotros nunca nos vamos a enojar con eso, cualquiera sea el perfil de la expresión. Mientras tenemos un índice de contagiosidad por arriba de 1, la curva de casos está progresando. Y siempre les he comentado que, de mi perspectiva, lo peor está por venir y la montaña estaba por delante, porque digamos, todos los indicadores indicaban ello. Lo que es evidente al día de hoy, que hemos subido una parte importante de la montaña, y para saber cuándo es o no el pico, vamos a tener que tener varios días o un par de semanas de descenso de casos, es decir, estar debajo del R, debajo de 1, es decir, que la contagiosidad de un enfermo sea a menos de 1, para poder saber que verdaderamente lo que quedó por detrás será el pico de casos.
Pero es muy importante que digamos, explicarle a la gente, si tuviéramos la necesidad de tomar la decisión de pedir un esfuerzo a la comunidad, es muy importante explicar que nosotros estamos, digamos, de alguna manera eligiendo el momento de hacer ese esfuerzo cuando consideramos que ese esfuerzo puede ser determinante para terminar de bajar el R debajo de 1. De manera que, por supuesto que esta pandemia es muy compleja y nadie puede predecir el futuro, pero la propuesta es, si tenemos que hacer un esfuerzo, que ese esfuerzo nos sirva para poder bajar debajo de 1 y, por lo tanto, sí empezar a desandar esa cuesta. No podemos garantizarlo, no podemos asegurarlo. Esta pandemia es muy compleja, pero eso es un poco la estrategia. La distribución del detectar, la búsqueda activa en todo el territorio porteño, un esfuerzo suplementar para poder contener de manera crítica el número de casos que van ascendiendo y luego un mantenimiento de todas las estrategias de control para poder descender. Eso es el componente que nos queda ahora por delante.